Bienvenidos todos a esta semana, a nuestra tercera semana académica. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Alba Reyes, directora académica de Global Open Campus University. Nos acompaña también nuestra rectora, la doctora Frida Guerrero. Y bueno, por supuesto está aquí nuestra ponente, la maestra Adriana de la C, que en unos minutitos la presento. Frida, no sé si gustes decirnos algo. Claro que sí. Pues primero que nada, qué gusto nuevamente volver a saludarlos. Adriana, qué gusto volverte a ver. Bienvenida a este espacio que ya se ha hecho como cotidiano verte aquí. Me encanta porque desde una perspectiva pues muy filosófica, pero no menos interesante, por supuesto, ¿no? Ella nos plantea todas las necesidades que existen desde del tema de perspectiva de género. Ha hecho un gran trabajo en investigación, en ponernos esta preocupación dentro de incluso Global Open Campus University, darle la preocupación que requiere toda esta información, llevarla a las aulas, elegir a los docentes. Y bueno, pues es una coordinadora además muy apasionada de todo lo que hace. Le doy la más cordial bienvenida. El tema de hoy por demás interesante nuevamente. Y no se pierdan, de verdad no se pierdan las charlas que va haciendo Adriana, porque van siendo, de cada semana académica, van construyendo casi como un discurso. No siempre es ella, debo de decir, no siempre es ella, pero ha participado en 2 de las semanas académicas, pero va construyendo junto con su equipo de ponentes una perspectiva muy interesante al respecto de la maestría de género, artes y humanidades. Entonces, yo les invito a cada vez que vean anunciada Adriana, no se la pierdan porque es muy interesante la propuesta que nos hace. Y bueno, pues sin nada, agradecer nuevamente a todos nuestros invitados el día de hoy, a nuestros invitados internos, y a la comunidad Go, por supuesto, y todos nuestros invitados externos. Bienvenidos a esta su casa de estudios y pues sin más, les doy la bienvenida. Aquí me quedo escuchándolos. Buenas tardes a todos. Gracias, Frida. Voy a permitir leer la semblanza de Adriana. Nuestra ponente es investigadora, capacitadora y docente con perspectiva de género e interdisciplinaria en derechos humanos, prevención de la violencia y salud pública. Ha impartido diferentes cursos, imparte cursos y talleres en modalidad presencial y a distancia, investigación y capacitación en los siguientes temas: historia y filosofía de los derechos humanos, violencias y discriminaciones contra grupos vulnerables, las construcciones socioculturales y los conflictos que generan, instrumentos internacionales para proteger los derechos humanos, la violencia y su impacto en la salud pública, violencia y autocuración, los ideales femeninos y masculinos a través de la historia, la maternidad desde la perspectiva de derechos humanos a través de la historia, medios, salud mental y autocuidado, comunicación médico-paciente. Docencia, ha ejercido la docencia en las áreas humanísticas y científicas a nivel preparatoria, licenciatura y posgrado, especialmente en filosofía, teoría feminista y de género, métodos de investigación de las ciencias sociales, teoría pública y derechos humanos, historia, investigación y redacción de tesis. Es asesora de redacción, corrección de estilo y traducción de inglés-español y español-inglés de documentos especializados en filosofía, teoría política, historia, derechos humanos, salud pública, psicología y literatura. Diseño de materiales didácticos y de capacitación. Interpretación inglés-español, español-inglés. Es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales. Es maestra en filosofía política. Es licenciada en administración de empresas y bueno, pues su experiencia profesional es muy extensa. Es profesora con experiencia en impartición de clases en modalidad presencial y virtual, perdón que lo repita. Es nuestra coordinadora de la maestría en estudios de género, artes y humanidades. Y bueno, pues ha participado en muchas otras instituciones, también como capacitadora. Tiene una trayectoria muy extensa. También se ha enfocado a la investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública con diferentes roles. También ha tenido diferentes ponencias. Por ejemplo, en un mundo de odio, el amor es perversión, derechos humanos y la política redimensionada. ¿Por qué es tan difícil la relación entre mujeres y hombres?
Marco Interdisciplinario de los Derechos Humanos de las Mujeres, Mitología y Género, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Género e Identidad. Bueno, pues estos son de los muchos temas de los que Adriana nos puede hablar, es experta, tiene una gran trayectoria. Bienvenida, Adriana, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias y nuevamente gracias, Frida. Igualmente un gusto verte a ti, aunque sea por pantalla. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar en materia para dar oportunidad a que intercambiemos inquietudes, reflexiones, preguntas. Nuevamente gracias por estar aquí. Entonces, bueno, pues el día de hoy voy a hacer una exposición sumamente breve por cuestiones de tiempo en cuanto al valor simbólico del derecho al voto de las mujeres. Entonces vamos a abordar diferentes dimensiones que se traslapan entre sí. Es, primero que nada, el significado simbólico. Vamos a ir ahora sí que por partes, ¿no? El significado simbólico, es decir, y esto lo voy a ir elaborando más adelante, ¿qué significa que a las mujeres paulatinamente a lo largo del siglo XX en la mayoría de los países se haya ido reconociendo legalmente, y quiero subrayar aquí, legalmente, el derecho al voto de las mujeres? ¿Sí? ¿Qué significado simbólico tiene? Esta lucha comenzó de manera muy visible, organizada, formal, a fines del siglo XVIII, ¿ok? Y donde, digamos que como Occidente, porque lamentablemente tenemos que tener ciertos sesgos para poder manejar la información, ¿sí? Esto comienza con la Revolución Francesa. Ustedes bien saben que la Revolución Francesa es un parteaguas muy importante en Occidente, ¿sí? Tenemos Francia, una de las grandes potencias de Europa desde siglos atrás hasta la actualidad. Una potencia en muchos sentidos, en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido cultural, en el sentido histórico, en el sentido filosófico. ¿Ok? Entonces, Francia tenía una larga trayectoria de monarquía, por supuesto. ¿Ok? Y esto hace especial crisis a fines del siglo XVIII. Como saben ustedes, pues es la época de María Antonieta, de Luis XVI, con una vida, si nos ponemos un plan más humano, bastante trágica, puesto que pues es un matrimonio arreglado de ellos, como se usaba en aquellos tiempos. No se conocieron hasta poco antes de casarse, o sea, se conocieron cuando ya sabían que se iban a casar, pongámoslo así. El abuelo de Luis XVI pues ya era una persona muy mayor y muere, y entonces pues prácticamente Luis XVI se convierte en rey prácticamente siendo un adolescente. María Antonieta es la hija menor de la emperatriz María Teresa de Austria. Tuvo más de 10 hijos, perdónenme, no tengo el número exacto ahora, y María Antonieta era la menor. Entonces, como se usaba en aquellos tiempos y de manera muy tradicional desde miles de años atrás, sin exagerar, pues los matrimonios era también una herramienta de elaborar alianzas políticas, y justamente así fue este matrimonio. Había mucha animadversión entre Francia y Austria. Francia pues tenía un poderío tremendo, igualmente Austria, y un poco como, voy a ser muy simplista por cuestiones de tiempo, pues como ir previendo posibles conflictos, ¿sabes qué? Pues mejor te mando a mi hija para que la cases con tu nieto y pues establecemos una alianza, ¿no? Y así sucede. Entonces, bueno, muere el rey y el nuevo rey pues es prácticamente un adolescente aún,
aterrado, como era de esperarse. Hay muchas especulaciones de que pues era un joven en ese momento, pues era de esperarse muy inmaduro, propio de la edad, ¿no? Aparte de una personalidad un tanto débil de lo que se espera de un rey de Francia, nada menos, ¿no? Y pues la pobre María Antonieta, pues igual casi una niña, totalmente desarraigada de lo que conoce que es la vida de palacio como hija de la emperatriz. Jamás vuelve a ver a su familia, con excepción de un hermano que la va a visitar para ver qué demonios está pasando con ellos, porque no hay hijos, cosa que se supone que es lo único que se espera de ella, producir un heredero. Entonces, bueno, pues realmente si nos desmontamos un poco de cómo acostumbramos ver la historia y nos bajamos un poco más, bajamos muy entre comillas, al plano humano, al plano emocional de estos personajes, más allá de las estructuras jerárquicas tradicionales, especialmente monárquicas, que nos puede con cierta razón producir rechazo. Bueno, pues este es el contexto de donde surge la Revolución Francesa. Tenían como enemigo acérrimo a Gran Bretaña en aquellos tiempos. En aquellos tiempos también se estaba independizando Estados Unidos como colonia británica y pues quizás en un mal cálculo Francia estaba financiando de manera importante la guerra de independencia de lo que ahora es Estados Unidos, para debilitar a Gran Bretaña, y esto lo que se tradujo fue en un pésimo manejo financiero de Francia, para lo cual pues estaba económicamente quebrada, ¿no? Sabemos muchas de las caricaturizaciones de los personajes de la época que tienen algo de razón, tienen mucho de fantasía, tienen mucho de proyección del odio, en parte justificado por parte de la población hacia la monarquía. Y entonces existen muchas caricaturizaciones acerca de María Antonieta en especial, por varias razones. En primera, porque era austríaca, cosa que a los franceses les caía muy mal. Era una adolescente. ¿Qué se puede esperar de un adolescente? No se puede esperar que tenga la madurez de una persona adulta, ¿no? Desarraigada de su familia y de su país. Obviamente eso haber sido una experiencia sumamente traumática, además de que la casan con alguien mediante un matrimonio arreglado que prácticamente no conoce. Entonces, si nos ponemos en esos zapatos, podemos darnos la oportunidad de conocer la enorme complejidad de un personaje como el de María Antonieta, y afortunadamente existen documentales muy bien fundamentados que yo les invito a que los busquen en YouTube. Son extraordinarios esos documentales. Y si nos abrimos a lo que tradicionalmente la historia no aborda, o por lo menos como tradicionalmente se nos ha enseñado la historia, créanme que es una enorme oportunidad para conocer estos personajes desde otra dimensión. Entonces, bueno, parte de esta caricaturización en contra de María Antonieta, pues eran las extravagancias, los excesos que tenía ella, como las modas, la joyería, los peinados, la ropa, su casita de campo donde se ponía literalmente a jugar a la campesina. Eso sí, adoraba a sus hijos cuando finalmente logró tenerlos después de mucho batallar. Y bueno, tenía también un problema muy importante que era, hoy lo podríamos quizás determinar así, era adicta a las apuestas. Entonces era un doble escándalo, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas alimenta el rechazo de la población francesa hacia María Antonieta. Entonces, bueno, hay, como decía yo, un déficit muy importante en Francia, de tal manera que las desventajas económicas en gran parte de la población en Francia eran muy importantes. A eso le vamos a sumar que eran la época de la Ilustración, y no en vano se llama así, porque es cuando se llega a su máxima expresión una serie de disciplinas y de corrientes de pensamiento que podemos rastrear hasta la Grecia antigua y que fueron desarrollándose a lo largo de siglos,
a lo largo de siglos. Entonces, entre ellos, por supuesto, está la libertad, la dignidad humana, el cuestionamiento hacia la autoridad, la legitimidad y la no legitimidad de la autoridad tradicional, que por supuesto entre ellos se encuentra la monarquía, se encontraba la Iglesia Católica particularmente, no había pasado, históricamente hablando, no había pasado mucho tiempo de Lutero y la fundación del protestantismo, entre muchos eventos, por supuesto, una enorme cantidad de filosofía, de arte, donde hay un cuestionamiento humano profundo hacia la sociedad, hacia las convenciones, hacia las injusticias, hacia las tradiciones, hacia las creencias. Y entonces podemos decir que justamente en la Ilustración, pues es como llega un momento en que son muchísimos elementos que en un momento dado hacen sinergia y bueno, pues dentro de las consecuencias es justamente la Revolución Francesa, ¿no? Entonces el pueblo enardecido empieza a cuestionarse a todos niveles, desde las personas más humildes, quizás que ni siquiera sabían leer y escribir, dedicadas al trabajo duro, como podía ser la pesca, la agricultura, la ganadería, la producción de alimentos. Ya empezaba a ver un poco la producción en masa, la pobreza, los problemas sociales dentro y fuera de las ciudades, en fin, todo esto, como digo, es un caldo de cultivo para que en un momento dado la población francesa cayera en el hartazgo. Y entonces, bueno, como bien sabemos, pues la Revolución Francesa fue absolutamente radical. Todavía estamos cosechando los frutos de la Revolución Francesa hoy en día. Y entonces, bueno, pues se deslegitima la monarquía. Y bueno, como bien sabemos, pues tanto María Antonieta como Luis XVI acaban guillotinados. Muchos de los propios revolucionarios acabaron guillotinados porque llegó un momento en que la propia revolución se tergiversa, se desborda, pierde su razón de origen y se convierte en autoritaria y en salvaje, hay que decirlo así, porque incluso entre los propios revolucionarios se mandaban a la guillotina. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí surge la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sabemos que es uno de los grandes documentos de derechos humanos en la historia moderna. Y bueno, allí tenemos a Olympe de Gouges, una escritora de obras de teatro, que pues se le hizo sumamente fácil escribir los derechos de la mujer y la ciudadana, en donde hace toda una analogía de la hipocresía o de la doble moral de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, porque ella dice, bueno, estamos en plena Revolución Francesa, ¿cómo es posible que no estemos dentro de la revolución tomando en cuenta la evolución de los derechos de las mujeres? Porque también a las mujeres se nos debe de reconocer nuestros derechos, y aquí les va mi declaración. Para no hacerles el cuento largo, porque tenemos muy poco tiempo, acaba guillotinada. Nada menos, ¿no? O sea, a ese nivel se tergiversa la Revolución Francesa, a ese nivel somos capaces de tener una doble moral. Y otra cuestión que a quienes tomaron la decisión de guillotinarla, que tomaron ellos como pretexto para esta decisión, fue que ella, según opiniones expertas, ella era o procuraba ser un punto medio dentro de la Revolución Francesa. Ella hacía propuestas para detener el derramamiento de sangre. Entonces, por ejemplo, ella proponía, bueno, ¿qué tal si permitimos que haya monarquía, pero con límites, lo que se llamaría posteriormente una monarquía constitucional, como lo logró Gran Bretaña y otros países europeos, ¿no? O sea, no una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. Y entonces, pues bueno, a ella la tacharon en términos muy simplistas, pues, como una traidora a la revolución, cuando que
casualmente ella quizás desde cierta óptica era más revolucionaria que todos, porque estaba buscando un punto medio en un derramamiento de sangre masivo, en una revolución que perdió el origen y se convirtió en autoritaria y en asesina masiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese primer punto, donde por supuesto ya la Revolución Francesa, al cuestionar la monarquía, pues por supuesto estaba exigiendo el derecho al voto de los ciudadanos, más no de las ciudadanas, ¿ok? Poco tiempo después surgen distintos movimientos feministas o distintos movimientos organizados, y esta es la clave, organizados, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y en otros países también, donde distintas mujeres luchan de manera organizada para mejorar la situación de las mujeres en especial, pero también de otros grupos. Por ejemplo, ahora sí que me voy a brincar el Atlántico, me voy a Estados Unidos, siglo XIX. Estados Unidos se jacta con cierta razón de ser un país democrático desde sus orígenes, digo con cierta razón, porque Estados Unidos presume con razón de ser un país libre de monarquía, siempre ha sido un país libre de monarquía, ¿no? Entonces, toma distancia de los países europeos, pero los inmigrantes traen a Estados Unidos la larga tradición de pensamiento filosófico, político de Europa. Entonces, podemos decir con todos sus bemoles y con todos sus problemas, que Estados Unidos se funda como un país democrático desde su origen, si bien su lado oscuro obviamente fue la esclavitud, y también pues prácticamente el derrocamiento de los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Pues ese es el lado oscuro de la historia de Estados Unidos que no podemos minimizar. Sin embargo, sí hay que destacar que, bueno, Estados Unidos se funda con estas ideas iluminadas de filosofía política de Europa. Entonces, bueno, a pesar de esto, bueno, Estados Unidos se funda, se independiza como colonia británica y pues empieza a hacer sus experimentos de gobierno y de democracia. Entonces tenemos documentos realmente fascinantes de personajes muy variados, donde están proponiendo, pensando y de hecho llevando a cabo formas de gobierno que para su época realmente eran de avanzada, a pesar de que gran parte del país se sostenía con esclavitud. ¿Ok? Entonces, como todo, las cosas no son blanco y negro, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares. Entonces, en este contexto, muchas mujeres en Estados Unidos se empiezan a organizar para tomar decisiones y hacer propuestas de cómo se va a llevar el gobierno y cómo se va a llevar la sociedad. Porque tienen esta renovación, este sentimiento de que estamos fundando un nuevo país. Entonces hay mucha esperanza, hay mucha ilusión y hay mucha inspiración porque traen ideas que tienen siglos gestándose. ¿Ok? Entonces, bueno, uno de los grandes movimientos que surgen en Estados Unidos es precisamente la abolición de la esclavitud. Como ustedes saben, si nos ubicamos en tiempos de la película Lo que el viento se llevó, una super joya de la historia del cine hasta el día de hoy, y si pueden, lean la novela, es extraordinaria la novela, la película se queda chica. Estados Unidos está dividido entre el norte y el sur. Entonces hay diferencias socioculturales importantes del norte y el sur de Estados Unidos. La esclavitud la población esclava estaba casi en su totalidad ubicada en la parte del sur de Estados Unidos, típicamente con las plantaciones de algodón, por ejemplo, y otras actividades agrícolas. El norte estaba más industrializado y tenía muchísimo menos esclavitud, aunque
las condiciones en las fábricas eran deplorables, ¿ok? Entonces, dentro de los movimientos más importantes en Estados Unidos era precisamente la abolición de la esclavitud. Porque decían estas personas, bueno, es que no podemos jactarnos de ser un país evolucionado en comparación a los lastres de los países europeos si tenemos esclavitud. O sea, es una contradicción, es una situación que no podemos sostener como país. Entonces, por motivaciones ideológicas, por motivaciones morales, incluso por motivaciones religiosas, el movimiento poco a poco va cobrando fuerza, especialmente en el norte de Estados Unidos. Y bueno, como ustedes bien saben, pues se asesina a Abraham Lincoln porque él se avienta a abolir la esclavitud, surge la guerra civil, una guerra bastante encarnizada. Sin embargo, en paralelo, tenemos a las mujeres de manera directa involucrándose en la lucha por abolir la esclavitud. Muchas de estas mujeres no habían tenido oportunidad de ir a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque había poca escuela, porque a las mujeres decían es que ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? O sea, como sociedad no tenían la prioridad de que las mujeres y las niñas fueran a la escuela, ¿no? Las mujeres más privilegiadas socioeconómicamente hablando, por supuesto, aprendían a leer y escribir, algo de matemáticas, algo de música, de educación artística, etcétera, 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 pero era más una cuestión social que una cuestión, digamos, como una necesidad de que las mujeres aprendieran, ¿no? Y por supuesto, estas niñas eran educadas en casa con institutrices o con escuelas muy limitadas, ¿no? Mujeres menos privilegiadas, pues tenían mucho menos oportunidad de ir a la escuela, de aprender a leer y escribir, y los niños sí tenían poco más de acceso a la educación, aunque también tenemos una proporción importante de niños que no van a la escuela, ¿ok? Entonces, estas mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, ayudaban a los hombres que estaban involucrados por abolir la esclavitud y entonces pues diseñaban panfletos, diseñaban periódicos, organizaban los mítines, las pláticas y demás. Y entonces es así como estas mujeres se van contagiando de los argumentos filosóficos, legales, políticos y morales para abolir la esclavitud. Y bueno, no faltaron las compañeras que dijeron, a ver, si el esclavo por definición legal es una no persona y es un objeto que puede ser comprado y vendido por otra persona porque no tiene personalidad jurídica, no puede disponer de su vida, de su cuerpo, de su producción, es una persona que incluso puede ser asesinada y no pasa nada porque es un objeto. Empezaron a decir, ah, caray, pues las mujeres no nos quedamos atrás en términos jurídicos. En términos jurídicos, porque en esa época, con todas las ventajas que tenía Estados Unidos como país, la mujer casada no tenía personalidad jurídica. Tan no tenía personalidad jurídica que su firma en un contrato no tenía validez. La mujer no podía testificar en un juicio, su testimonio no tenía validez. No podía firmar su propio testamento. Nada más imagínense ustedes. Y estamos hablando de hace poco. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Entonces, estas mujeres dijeron, a ver, espérenme, si estamos hablando de congruencia como país, como mujeres no podemos estar luchando por abolir la esclavitud, sino primero nosotras no luchamos porque nuestro estatus jurídico sea el que corresponde al de una ciudadana, al de una persona jurídicamente hablando. Entonces, las mujeres empezaron a decir, pues primero nosotras mujeres vamos a luchar por liberarnos nosotras y adquirir o acceder al estatus jurídico de personas y ciudadanas, al estilo como lo propuso Lam de Gush décadas antes, ¿no? Y entonces después vamos a poder en congruencia pelear por la libertad de otras personas. Claro, muchísimas mujeres que acabaron haciendo, pues estar en los dos movimientos, claro está. ¿Sí?
Y entonces el movimiento abolicionista y el movimiento feminista en muchas ocasiones y en muchos temas fueron luchas que se fueron retroalimentando y hermanando entre sí. Entonces, y estas mujeres, habían muchos movimientos feministas. Habían mujeres que se enfocaban, por ejemplo, a que los niños y las niñas fueran a la escuela y aprendieran a leer y escribir como un derecho fundamental básico, independientemente de su nivel socioeconómico o del lugar geográfico donde vivieran, ¿no? Otras mujeres se organizaron para abolir el trabajo infantil que era generalizado en Estados Unidos. No solo los niños esclavos trabajaban, también los hijos, entre comillas, libres, trabajaban en fábricas, trabajaban en minas, en condiciones infrahumanas, peligrosas, insalubres. Otras feministas también trabajaron para mejorar las condiciones en las fábricas de hombres y mujeres. Otras feministas se enfocaron a combatir las cantinas y el alcoholismo, que era un problema terrible en Estados Unidos, el alcoholismo. Otras mujeres se enfocaron a corregir o cuestionar otro tipo de costumbres, como era la manera de vestir, porque la manera de vestir que tenían, pues era totalmente impráctica. Entonces, o sea, proponer que las mujeres dejaran de usar esas faldas enormes, larguísimas, zamponas, no crean que fue un tema menor. Y bueno, muchísimas otras cuestiones también, ¿no? Pero hubo un momento en que a alguien de estas mujeres dijeron, a ver, no vamos a lograr nada si primero no logramos que se nos reconozca el derecho al voto. Y de manera muy ilusa, si me permiten ustedes, muy ingenua, ellas consideraron que el objetivo número uno a alcanzar era que las mujeres se les reconociera el derecho al voto, porque ellas consideraron que al ser reconocidas como mujeres adultas, autónomas, libres, correspondía que pudieran votar, elegir a sus gobernantes y a sus representantes. Porque recordemos nuevamente, Estados Unidos surge como país democrático desde su origen, confrontándose con la monarquía, con el imperio. Entonces no es una cuestión menor. Entonces, estratégicamente muchas mujeres, muchos movimientos feministas se organizaron porque creyeron que si ellas lograban el reconocimiento al derecho al voto, como lo hicieron las rusas o las soviéticas, o como lo hicieron las británicas poco antes que ellas, y otras en otros países, dijeron, no, pues es que con eso nosotros vamos a poder exigir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes que sean democráticos y que nos traten como ciudadanas. Y entonces no van a poder sostener una sociedad social y jurídicamente injusta hacia la mitad de la población. Digo, claro, fueron muy ingenuos, ¿no? Pero esos eran los ideales que inspiraban los movimientos feministas estoy hablando en el siglo XIX. En el siglo XIX. Y entonces, por eso es que el voto tiene un significado simbólico muy importante. Porque lo que significa en este contexto histórico, desde cuando inicia la Revolución Francesa y desde antes en algunos países, significa que, que una persona tenga jurídicamente reconocido el derecho a votar, se le está reconociendo que es una persona adulta, autónoma, capaz de tomar decisiones, entre ellas una muy importante que es elegir gobernantes y representantes que van a tomar las decisiones que van a afectar el funcionamiento de las comunidades y de los países.
Por eso es que la lucha por el voto tiene tanta importancia. Porque se reconoce en este sentido a las mujeres como personas adultas, responsables, autónomas, es decir, como ciudadanas. En otras palabras, como personas que tienen el derecho a tener derechos. Porque toda esta justificación que había jurídicamente hablando en este momento histórico es que la mujer no es ciudadana aunque tenga 70 años de edad. No es ciudadana, es considerada en equivalencia una menor de edad por la cual otra persona debe cuidarla, debe vigilarla y debe de autorizar las decisiones jurídicas y las decisiones legales que tome. Por ejemplo, una mujer que pudiera tener bienes, ya sea por herencia o por trabajo propio, no podía disponer de sus bienes si en los documentos, digamos, de compraventa o en el testamento, si no venía acompañada la firma del papá o del marido. Si no tenía la firma del padre o del marido, el documento no tenía validez legal. Entonces, es un parteaguas muy importante en la historia social y jurídica, porque entonces se empieza a desmantelar, si bien poco a poco, la idea de que la mujer no es autónoma, de que la mujer necesita supervisión, necesita el aval, necesita el permiso del padre o del marido. Tan es así que por eso su palabra no vale en un contrato, no vale en un testamento, su testimonio no vale en un juicio. Por eso es que es tan importante la lucha por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Y esta situación fue muy similar en otros países, incluyendo México, aunque en México tenemos circunstancias diferentes por la revolución. Pero más o menos hay similitudes importantes. ¿Ok? Y fue por eso que nada más en Estados Unidos, les comento, hasta donde se tienen evidencias documentales, las mujeres estadounidenses tardaron 100 años de lucha organizada para alcanzar su objetivo. Comenzaron en 1820 su lucha y en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, dicho sea de paso, las mujeres participaron de manera muy importante en la Primera Guerra Mundial, porque como a los hombres los mandan al frente de batalla, muchas mujeres se fueron de obreras a las fábricas a producir en ausencia de los hombres. Se metieron de secretarias y de otros puestos en el ejército y se involucraron de manera muy importante también como enfermeras. Entonces, también la Primera Guerra Mundial es un parteaguas social muy importante. Sin embargo, todavía tuvieron que batallar muchas mujeres para lograr este objetivo. Y quiero yo, para concluir, leerles un fragmento de la primera convención feminista estadounidense. También ellas sacaron su declaración. Y el fragmento más relevante que les voy a leer dice así. Esta es una paráfrasis, dicho sea de paso, es una paráfrasis de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. O sea, nada más así se las gastaban. Entonces, esta es la declaración de las cascadas de Séneca. Dice así: sostenemos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres y todas las mujeres se nos creó iguales, que hemos sido dotados por nuestro Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La historia del hombre es una historia de repetidas heridas y usurpaciones de su parte hacia la mujer,
teniendo como objeto directo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Al abordar el gran trabajo frente a nosotras, anticipamos una cantidad nada pequeña de ideas falsas, tergiversaciones y ridiculización, pero utilizaremos toda instrumentalidad en nuestro poder para alcanzar nuestro objetivo. Como ven, un documento bien subversivo, con términos de filosofía política muy duros, muy duros. Y bueno, así es como arranca, así se considera que arranca formalmente el movimiento feminista sufragista en Estados Unidos, siglo XIX. Aquí concluyo para poder escucharlas a ustedes. Muchas gracias, Adriana. Gracias por esta plática, este recuento histórico tan interesante. Pues adelante con sus inquietudes, comentarios para nuestra ponente. ¿Alguien tiene alguna? Lucila, adelante. Gracias. Pues felicitar a la maestra Adriana de la C. Bien dijo la doctora Patricia Gálvez que era un deleite escucharla y yo creo que te quedaste corta, doctora, porque es extraordinariamente amena y de un conocimiento infinito del tema que acaba de presentarnos, ¿no? Y de exponernos. Qué maravilla escucharla desde la Francia hasta Estados Unidos, que fueron los pioneros, las mujeres pioneras de la lucha por el reconocimiento primero de la personalidad de las mujeres y después por el derecho al voto, que ha sido arduo, ha sido una lucha que hasta la actualidad tenemos las mujeres. Porque a pesar del siglo que inicia esto, el siglo XVIII, XIX, en la actualidad todavía tenemos que luchar las mujeres porque se nos reconozca el participar en una elección de gobernadora, presidenta municipal o de lo que sea. Tenemos que demandar ante los órganos electorales jurisdiccionales para que podamos nosotros competir por una gobernatura, porque si no, siempre son hombres los que proponen para candidatos. Entonces hay que demandar, etcétera. Yo creo que vamos a tener que seguir luchando y sin descanso para que llegue el día, aunque hemos avanzado en México en los últimos 50 años o 30, de Peña Nieto para acá, podría decir yo más, ¿no? En el reconocimiento de nuestros derechos y de la participación política y de que ya hay equidad en el reparto de las candidaturas. Sin embargo, pues hay que seguir luchando porque hay equidad entre comillas, ¿no? Porque los puestos menos importantes se otorgan a las mujeres. Y cuando queremos competir para una gobernatura, por ejemplo, aquí en Sinaloa, nunca ha sido una mujer gobernadora, entonces hay que luchar el próximo sexenio, la próxima oportunidad para poder que una mujer sea por primera vez gobernadora, ¿no? Yo creo que esta lucha de las mujeres es una lucha constante porque nosotros las mujeres aportamos mucho más que cualquiera en todos los ámbitos de la vida. Desde el momento que damos a luz un hijo, desde el momento que nos hacemos cargo de la familia, del momento que nos hacemos cargo de todo. Aparte salimos a trabajar. Entonces es una lucha que bueno que a mí me encanta tenerla, pero no ha sido equitativa hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que sin duda tenemos que estar activas, estar luchando, luchando por esa equidad de género que se dé en la realidad. No nomás que estén ahí en las leyes, pero que la realidad no se da. Entonces, creo que es una lucha que no termina y que todavía falta mucho para que haya esa igualdad, esa equidad y ese reconocimiento de que nosotros las mujeres somos con derechos y obligaciones igual que los hombres. Muchas gracias, Lucila. A ver, vi por ahí a Cuauhtémoc, me parece que levantó la mano primero y después tenemos
Adivina, Divina. Carmen. Sí. Los escucho antes de responder. Divina, adelante. Sí, maestra, primeramente felicitarla. La verdad es que es una excelente su ponencia y la manera de manera cronológica narra los hechos, o sea, esa historia es impresionante. Em, Tiene una preparación pues muy vasta. Y en cuanto a la mujer, pues ojalá Sheinbaum sí llegue a ser presidente, ¿no? O Xochitl, no sé. Porque pues sí, en la historia de nuestro país, pues se hablaba de Rosario de la Piedra, ¿no? Que finalmente le desaparecen al hijo, una desaparición forzada. Entonces yo creo que en nuestro país todavía hay mucho que hacer y yo creo que hacen falta pues muchas organizaciones, tantas gubernamentales y las famosas ONG en otros países no gubernamentales, que sí las hay y en nuestro país pues hay pocas. No se logran distinguir, no sé, o no, bueno, ya ahorita con las redes sociales, como que ya el impacto ya es más notorio, pero yo creo que sí nos hace falta mucho para llegar a la igualdad que se pretende, que pretendemos las mujeres, nosotros las mujeres, porque desde en la casa, decía mi abuela, no, pues el varón se para y no tiende su cama, ¿no? Algo, por ejemplo, tan simple, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta mucho para llegar a esa igualdad, algo que usted comentaba, tanto en los cargos públicos como en los cargos en empresas privadas. Una empresa le dijo a una amiga, era muy competente, y le dijo que no le podían dar ese trabajo porque era mucha responsabilidad y ella era madre de 2 hijos. Le estoy hablando de hace 10 años. Entonces yo creo que falta mucho por hacer en nuestro país y no nada más aquí, ¿no? A lo mejor en otras partes del mundo está más desarrollado, pero yo creo que sí, nos falta todavía mucho por hacer. Y pues yo creo que si nosotros los que estamos en esta maestría podemos hacer la diferencia y ser una posibilidad para nuestra comunidad, como usted lo es con toda su preparación, de verdad, mi admiración y respeto para usted, maestra Adriana. Muchas gracias. Gracias a ti, Divina. A ver, ¿a quién seguía? Creo que Cuauhtémoc seguía, Alba, si no me equivoco. Cuauhtémoc Miranda, sí, pero ya bajo la manita, no sé si gustes participar, Cuauhtémoc. Adelante. Buenas tardes. Me gustaría comentar pues algo que yo viví así muy cerca. Trabajaba en una empresa que se llama CBS Hacen Discos y hubo un caso en el que había un puesto importante en el área de costos y no le permitían a una de las contadoras participar porque les estaban haciendo examen a varios y ella era la única mujer. Y lo increíble fue que la que obtuvo el puesto fue ella. Entonces, yo creo que hay ocasiones en que no necesariamente es que nos quiten ese derecho, a veces nosotras no lo tomamos. Pero esto que le estoy hablando sucedió hace 50 años. Participaron 5 hombres y una mujer. Y la que ganó el puesto fue ella. Entonces, yo creo que hay ocasiones en que también nosotras nos ponemos el pie, ¿no? No nos percatamos de que aún existe el control en la pareja, en los hijos, en los papás, ¿no? Y yo creo que sí sería interesante hacer una reflexión hasta qué punto yo hago valer mis derechos. ¿Sí? Eso yo lo he considerado siempre y me rebelo ante de por qué tenemos que luchar de algo, pues que lo tenemos ganado, ¿no? Como decía Lucila, pues somos, a ver, la parte principal en una familia, ¿no? Administrar el dinero, las tareas, todo.
y por qué tenemos que luchar por algo que realmente sí lo tenemos ganado. Gracias, Adela. ¿Quién sigue? Cuauhtémoc. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ok. Maestra, muchas gracias por ese cuento histórico. Me pareció muy, muy interesante. Y partiendo un poco de lo que ya dijeron ustedes, me parece que, bueno, ¿cuál sería su opinión en torno a esta cuestión de la equidad? Esta cuestión de que 50-50, ¿qué tan beneficio, qué tantos beneficios puede dar en los diferentes estratos? O sea, me refiero a la parte política en cualquier área. Porque yo soy de la idea de que, independientemente de que seamos hombres y mujeres o como sea, primero somos personas, primero. Y a mí me interesa tener a los mejores. Si es hombre o mujer, que se tener a los mejores. Ese es mi punto de vista, desde luego. Pero ¿usted qué opina en torno a eso de la equidad? ¿Es bueno que 50-50? ¿En verdad esas 50? O incluso yo me pongo en el lugar de los caballeros. De verdad, no se le quita oportunidad en ese idea de la equidad. Para lo que usted quiera, ¿eh? Esa sería como mi pregunta y me dar su opinión en torno a ello. Y felicidades, doctor. Muchas gracias. Discúlpame, repíteme la última frase porque se interrumpió el sonido. Le comentaba en esta cuestión de, a mí no me gusta esta idea porque qué tan certero puede ser tener a los 50 mejores. Yo creo que lejos de eso, creo que le quitamos oportunidad a que estén los importantes o mejores en ese 100%, independientemente si es mujer, si es hombre. Yo quiero a los mejores. ¿Qué tanto esta cuestión de equidad puede ayudar al desarrollo, crecimiento, desde una empresa hasta un gobierno? Sí, ahora sí te escuché. Bueno, tengo 8 minutos para intentar responder a sus comentarios tan interesantes, totalmente pertinentes a la temática. Entonces, ahora sí, nuevamente vamos por partes. Voy a ser muy simplista por cuestiones de tiempo, discúlpenme. Lucila hizo por ahí un comentario que creo que es importante matizar, en donde ella señala que las mujeres contribuimos más. Y quisiera, por favor, matizar, porque es una frase que se puede prestar a malas interpretaciones y no quisiera que eso sucediera. Hay estadísticas para quienes... Perdonen ustedes. Hay muchas investigaciones en México y en otros países, incluso a nivel ONU y otros organismos internacionales, donde, por ejemplo, para quienes son las personas que tienen escepticismo al tema, y viva el escepticismo, porque gracias al escepticismo investigamos, aprendemos y corregimos. Entonces, para quienes no tengan claro el tema o quienes tengan escepticismo, está corroborado desde distintas ópticas que las mujeres, en términos generales, siempre va a haber excepciones, por supuesto, contribuimos más, llamémoslo así, a la humanidad, ¿sí? Simplemente remítanse ustedes a estudios, estadísticas de cuánto tiempo de trabajo le dedicamos las mujeres al trabajo doméstico y al trabajo del cuidado de la familia y de las otras personas, ¿sí? Hay estadísticas muy variadas, realizadas con distintas metodologías y realizadas por distintas instituciones. Entonces, de ahí ya estamos empezando a visibilizar que el tiempo y el esfuerzo que las mujeres como grupo social es mayor que la de los hombres, ¿sí? Además, casi siempre, o por lo menos en una mayor proporción, es trabajo no remunerado, no reconocido, exigido e incluso en algunos casos forzado. Y forzado, por ejemplo, y esto lo vemos en nuestro país, cuántas niñas y adolescentes son obligadas a desempeñar trabajo doméstico para el cual no están ellas capacitadas ni física ni psicológicamente, porque además se les exige el cuidado de los otros hermanos. Ese es nada más un botón de muestra. Entonces vamos viendo, por ejemplo, esa es una parte importante para reconocer la contribución o las contribuciones que las mujeres aportamos
a las familias, a la sociedad, a los países. ¿Okay? Ahora, el otro comentario de la compañera, sí, efectivamente, hay veces que las mujeres y también los hombres nos podemos meter el pie ante oportunidades que se nos presentan, como pudiera ser el campo laboral. Eso ha sido cierto y sigue siendo cierto. Y yo me aventuraría a especular en un ejemplo tan concreto como este, de por qué si hace 50 años una mujer que compite para un puesto o es evaluada para un puesto, es la única mujer en un grupo de 6, 7 personas, le ofrecen el puesto y lo rechaza, sí podemos decir, híjole, pero qué bárbara, ¿por qué lo rechazó? ¿No? Sin embargo, yo puedo especular muchas razones por las cuales ella rechazó el puesto. Pudo haber sido por miedo, pudo haber sido porque dijo, híjole, no voy a ser capaz de entablar o de enfrentar una responsabilidad mayor a la que tengo y voy a defraudar a la empresa, ¿no? O quizás dijo, no voy a poder con tanta presión, porque fuera del trabajo tengo otras presiones con las cuales lidiar. Entonces sí, podemos especular muchas cosas. Finalmente, ella habrá tenido las razones para haber tomado la decisión que tomó. La otra anécdota laboral que nos comparten, no, pues no te doy el puesto porque tienes 2 hijos, híjole, y eso es bien común o aún hoy en día. Y desgraciadamente, a veces es una especulación y a veces es una certeza, ¿sí? Porque hoy en día sigue siendo una realidad. Muchas mujeres, no todas, pero sí muchas mujeres, cargan casi en su totalidad, o por lo menos más de la mitad, cargan con la responsabilidad del cuidado de la familia. Entonces, muchas veces la logística diaria rebasa a las mujeres. Y a veces, y eso lo saben también las empresas, nos guste o no nos guste, va a haber mujeres que van a tener la necesidad de faltar al trabajo porque el niño lo tienen que llevar a consulta, porque tienen que ver qué problema tuvo en la escuela, por no sé qué tanta cosa. Y en esta sobreexigencia que recae mayoritariamente en las mujeres, no es nada gratuito que hoy en día se sepa que, por ejemplo, nada más para darles un montón de muestra, hay muchas más mujeres diagnosticadas con depresión que hombres. Ahora, por supuesto, esa información que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Entonces, sí, las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas, pero también estamos pagando un costo sumamente alto. Entonces, uno de los retos más importantes que tenemos las mujeres es ver de qué manera vamos a lograr construir un equilibrio en nuestras vidas. Y muchas mujeres por eso, y eso también está documentado desde años atrás, muchas mujeres, especialmente las que tienen mayor acceso a la educación, cada vez se tardan más en tener hijos, cada vez tienen menos hijos y cada vez hay más mujeres que deciden no tener hijos. Porque es una decisión de vida lo que implican todas estas situaciones. Y si bien se ha logrado que cada vez más hombres se involucren de manera activa y corresponsable al cuidado de la familia y de la crianza, sí, es cierto, pero todavía falta mucho. Y cierro porque prácticamente nos queda un minuto con la última pregunta del compañero que sí considero muy pertinente. Esto de la equidad y del 50-50 es un tema muy espinoso, muy, muy, muy espinoso. Porque si bien hace décadas se planteó que la cuestión de la equidad, si las mujeres somos casi el 52% de la población mundial, ¿por qué no somos el 52% de las presidentas, de las diputadas, de las directoras de empresa, de las dueñas de empresa, etcétera, etcétera, etcétera?
nuevamente, ya empecé a responder anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tradicionalmente, nos guste o no, somos la mayoría de las mujeres las que enfrentamos la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, incluso las mujeres no casadas, incluso las niñas, que ni siquiera han decidido tener hijos. O sea, eso lo vemos en nuestro país. Niñas indígenas de 3, 4 años de edad cargando con el rebozo al hermanito. Una violencia brutal, porque para empezar la niña no tiene la capacidad de cuidar a un bebé y tampoco tiene la fortaleza física de estarlo cargando. De ahí que veamos tantas personas indígenas, especialmente niñas con baja estatura. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y por otro, entonces decían, bueno, es que esto es un indicador de injusticia. Si somos casi el 52% de la población mundial, si fuéramos una población o una sociedad justa, tendríamos que decir que casi el 52% de dirigentes, de representantes, de dueñas de empresa, de puestos altos, ¿no? Sin embargo, esto es lo que sucede. Y por desgracia, hay muchos hombres, no todos por supuesto, que se desafanan totalmente del cuidado de la familia que formaron. Entonces tienen una ventaja enorme para estudiar, para influir en las personas que toman las decisiones, para ser ascendidas, para trabajar más allá de la jornada laboral y construir méritos legítimos o no dentro de las organizaciones, ya sea dentro o fuera de gobierno. Y sí, coincido, el tema de la equidad es polémico. Y para cerrar con una frase polémica también, hoy en día hay altas posibilidades de que tengamos a la primera presidenta en nuestro país. Acá en Morelos, donde vivo yo, la primera gobernadora. Sin embargo, y esto lo digo con todo el dolor del alma, esto no garantiza, por desgracia, que por el hecho de que llegue una gobernadora a un estado o presidenta a un país, no es garantía, por desgracia, de que vamos a tener una mejor presidencia el próximo sexenio. Especialmente si tenemos a una candidata que a todas luces es el relevo del presidente actual, y eso no se puede negar. No vamos a decir que porque es mujer le vamos a echar todas las porras y de manera fanática la vamos a apoyar, porque eso no sería un razonamiento como tal. Entonces, sí, yo coincido, hay que buscar a las mejores personas, independientemente que sean hombres o mujeres. Sin embargo, hay que también estar muy atentos y muy atentas a que los rezagos y las desigualdades siguen privando no solo entre mujeres y hombres, sino entre muchos otros grupos sociales. El reto entonces es que todas las personas, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, del norte y del sur, de zonas rurales y de zonas urbanas, tengan acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad, a la salud, porque todo eso va a facilitar que estas personas se desarrollen y contribuyan en lo que quieran y en lo que puedan, independientemente de la variable a la que pertenezcan poblacionalmente hablando. Ya me colgué 3 minutos. Muchas gracias. Felicidades, maestra. Muchas gracias, maestra Adriana. Gracias a ustedes. Gracias, tenemos aquí, compartimos rápidamente un breve reconocimiento, un pequeño reconocimiento a Adriana por todo lo que nos ha aportado. Por ahí en el chat también tenemos comentarios, pero te los haremos llegar. Adriana, perdónenos, pero el tiempo nos limita un poco. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestra siguiente conferencia, es Inteligencia Artificial y habla de la inteligencia artificial en las empresas. Y mañana les recuerdo que también tenemos conferencias a partir de las 12 del día. Aquí está Cuauhtémoc Miranda, con él arrancamos el día de mañana. Entonces, bueno, están todos invitados. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye.